originales y colores llamativos. Son cristales. De ellos trata este programa. Trataremos las estructuras cristalinas correspondientes a la unidad 3 del módulo 1 del curso Ciencia de los Materiales. Veremos los cristales, los procesos de cristalización, sus estructuras internas y los sistemas de Bravais. Y haremos especial énfasis en las estructuras cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras y hexagonal compacta. Las estructuras cristalinas presentan características externas que revelan una configuración intrínseca, aspecto de especial interés para muchos expertos en el campo de la ciencia de los materiales. Su forma, color y brillo responden a una regularidad interna. Son las leyes del enlace químico junto con las formas de empaquetamiento de átomos las que producen esa regularidad. Un cristal es un sólido conformado por una estructura de átomos, iones o grupos de átomos extendida indefinidamente y agrupados en un patrón geométrico regular. Este patrón se manifiesta por el número y orientación de superficies externas, caras del cristal y por su simetría. Observen estos sólidos. Su aspecto externo no es reflejo de una estructura interna. Son sólidos amorfos o vítreos. Son el vidrio y el plástico. Durante el proceso de cristalización se producen los cristales. Una sustancia gaseosa o líquida pasa al estado sólido. Así, los átomos se agrupan en un arreglo ordenado. El espacio, el reposo y el tiempo son factores básicos que intervienen directamente en la formación de un cristal. La cristalización se puede producir por evaporación de un solvente. Al evaporarse el agua de mar, se forman cristales de cloruro de sodio. Enfriamiento de un fundido. Al congelarse el agua, se forman cristales de hielo. Sublimación o enfriamiento de un vapor. Al saturarse el aire con vapor de agua, se forman los copos de nieve. Sobresaturación de una solución. Una disminución de la presión produce la precipitación de algunas sustancias. Veamos estos procesos de cristalización en el laboratorio. Ahora vamos a comenzar los experimentos para formar cristales en el laboratorio. Utilizaremos sustancias que nos harán ahorrar un poco de tiempo, ya que normalmente en la naturaleza estos procesos tardan hasta millones de años, como en el caso de la geología. Uno de los fenómenos más comunes en la naturaleza para formación de cristal es por evaporación de un solvente. Pero en el laboratorio hemos recreado un experimento relativamente rápido utilizando una solución de azufre en disulfuro de carbono, que es el único líquido capaz de disolverlo, que tiene también la ventaja de ser bastante volátil. Por lo tanto se evapora en pocos minutos y forma unos cristales bastante perceptibles a la vista, hasta de varios milímetros. Otro de los procesos por los cuales es posible obtener cristales es a partir del enfriamiento de un fundido. Normalmente el agua forma cristales de hielo al bajar la temperatura a 0 grados. Es un fenómeno muy conocido. Aquí vamos a utilizar otra vez azufre, el cual funde a unos 120 grados.
formando un líquido aceitoso amarillento, el cual al dejarlo enfriar lentamente va a formar unos cristales con una forma más o menos acicular radial de la variedad denominada azufre monoclínico. Otro proceso para formar cristales es a partir del enfriamiento de un vapor. Aquí utilizaremos el yodo, que es una sustancia que tiene la propiedad de sublimarse al ser calentado. Sublimación es el paso directo de sólido a vapor. Nosotros recogeremos el vapor con un embudo colocado encima del recipiente en el cual se está evaporando el yodo, y en su interior se van a formar cristales de yodo directamente del vapor rojizo que se desprende al calentar este elemento. Al voltear el embudo vemos como en las partes más frías de el yodo ha sublimado, es decir, ha pasado de vapor a formar estos grandes cristales con formas aciculares que vemos aquí de color rojizo, con un brillo muy adamantino. Este es el mismo proceso por el cual se forma la nieve en la alta atmósfera. Otro proceso para cristalizar es enfriamiento a partir de una solución sobresaturada. Esta es una solución saturada de cloruro de potasio. Nosotros la vamos a hacer reaccionar con otra solución de acetato de plomo. Se va a formar un precipitado blanco de cloruro de plomo, el cual es insoluble en agua fría. Ahora vamos a decantar el precipitado formado. Un poquitico más. Este precipitado es insoluble en agua fría, pero es muy soluble en agua caliente. El precipitado de cloruro de plomo es soluble, como ven, en agua hirviendo, forma una solución bastante homogénea, y ahora simplemente lo vamos a dejar enfriar en el aire y rápidamente veremos la cristalización de hojuelas blancas de cloruro de plomo. Hemos concluido los experimentos para formar cristales en el laboratorio. Los hemos hecho a una tasa bastante rápida. En la naturaleza se tardan muchos millones de años, como vimos anteriormente. Y por supuesto, esto tiene no solamente una utilidad científica, sino bastante práctica. Muchos de los cristales que se utilizan en electrónica, computadoras, microchips, etc., semiconductores, láser con rubí, todos esos cristales pueden ser formados, son crecidos, vamos a decir así, artificialmente, con procedimientos muy sofisticados que exigen enorme, verdaderamente, cuidado y muchísima precisión y pureza de materiales. Por lo tanto, esto tiene aplicación directa, no solamente a nivel científico, sino perfectamente aplicable
a la vida práctica. Hemos visto qué es un cristal y los procesos de cristalización en la naturaleza y en el laboratorio. Veamos ahora su estructura interna. Este es el aspecto externo de los cristales y esta su estructura interna. Los rayos X han permitido observar el interior de los materiales sólidos y conocer con precisión su estructura cristalina. Este modelo representa la estructura interna de un cristal. Los átomos forman un diagrama tridimensional regular. Este ordenamiento o apilamiento de átomos en los sólidos se debe a las condiciones geométricas impuestas por la direccionalidad de las uniones resultantes de fuerzas electrostáticas y capacidad de apilamiento de los átomos. Si se sustituye cada átomo por un punto, se obtiene una ordenación regular de puntos, una red o retículo. Veamos cómo se deriva un retículo. Si consideramos puntos idénticamente espaciados a lo largo de una recta, cuya longitud entre cada punto es un vector unitario de traslación A, obtenemos un arreglo lineal. De igual manera, podemos obtener otro arreglo lineal con un vector unitario de traslación B. Ahora, si se combinan varios arreglos lineales, obtenemos una red plana. Examinemos el problema en 3 dimensiones. Si a esta red se le aplica un nuevo vector unitario de traslación C, obtenemos una red espacial. Un apilamiento de redes planas paralelas y equidistantes entre sí. Las intersecciones de la red reciben el nombre de puntos reticulares. Todos tienen un entorno idéntico y ocupan el espacio sin dejar vacíos. Observen que el paralelepípedo más pequeño de la red recibe el nombre de celda unitaria. Unidades repetitivas cuyas posiciones atómicas específicas permiten describir los ordenamientos atómicos en una estructura de un cristal perfecto. Cada punto de la red puede estar asociado con un átomo o grupos de átomos idénticos. Cada uno debe contener el mismo número de átomos igualmente orientados para satisfacer la definición de red espacial. En las caras de esta celda unitaria definamos mediante parámetros sus posiciones atómicas. Los vectores A, B y C son los parámetros que determinan las longitudes de las aristas en orden creciente de magnitud. Y los ángulos alfa, beta y gamma. Alfa definido por los vectores B y C. Beta definido por los vectores A y C. Gamma definido por los vectores A y B. Mediante los parámetros definidos y considerando cristales ideales, en donde todas sus caras se hallan desarrolladas igualmente, el especialista francés Bravais pudo demostrar geométricamente la existencia de solo 14 clases de redes espaciales. Estas son las 14 redes espaciales de Bravais, clasificadas en 7 sistemas. Así tenemos el sistema cúbico conformado por 3 tipos de celdas unitarias. La cúbica simple, sus átomos se ubican en los vértices. La cúbica centrada en el cuerpo, sus átomos se ubican en los vértices y en el centro. Y la cúbica centrada en las caras, sus átomos se ubican en los vértices y en el centro de cada una de sus caras. Estas 3 celdas del sistema cúbico se caracterizan por tener 3 ejes iguales
perpendiculares entre sí. El sistema ortorrómbico, representado por 4 tipos de celdas unitarias: la ortorrómbica simple, la ortorrómbica centrada en el cuerpo, la ortorrómbica centrada en 2 caras y la ortorrómbica centrada en todas las caras. Estas 4 celdas del sistema ortorrómbico se caracterizan por tener 3 ejes desiguales que se cortan en ángulos rectos. El sistema tetragonal, representado por 2 tipos de celdas unitarias: tetragonal simple y tetragonal centrada en el cuerpo. Estas 2 celdas del sistema tetragonal se caracterizan por tener 3 ejes que se cortan en ángulos rectos, uno de ellos desigual a los otros 2. El sistema monoclínico, representado por el monoclínico simple y el monoclínico centrado en 2 caras. Estas 2 celdas del sistema monoclínico se caracterizan por tener 3 ejes desiguales, uno de ellos perpendicular a los otros 2. El sistema hexagonal se caracteriza por tener 3 ejes coplanarios iguales a 120 grados y un cuarto eje distinto perpendicular al plano de los otros 3. El sistema romboédrico se caracteriza por tener 3 ejes iguales formando ángulos iguales distintos de 90 grados. Y por último, el sistema triclínico se caracteriza por tener 3 ejes desiguales formando ángulos desiguales diferentes de 90 grados. Hemos visto que el aspecto externo de un cristal responde a ciertas formas geométricas producto de un orden interno tridimensional. Los ordenamientos atómicos se han resumido en 7 sistemas de Bravais. La ciencia de los materiales se aplica al estudio de los metales. Ellos son materiales policristalinos formados por un conjunto de cristales muy pequeños llamados granos. Son cristalinos cuando se encuentran en estado sólido. Observe estos pequeños cristales formados en los espacios vacíos de esta roca. Son cristales metálicos. Los metales cristalizan generalmente en las estructuras cúbicas centradas en el cuerpo, cúbica centrada en las caras o la hexagonal compacta. De ellos vamos a tratar ahora. Estudiemos cada una de ellas y calculemos el número de átomos por cada celda unitaria. Para ello, consideremos únicamente 8 celdas unitarias. Analicemos en primer caso la red cúbica centrada en el cuerpo. Si extendemos imaginariamente la red, observemos que este átomo es compartido por 8 celdas. Por tanto, a cada celda le corresponde un octavo. Los 8 átomos ubicados en las celdas están en las mismas condiciones. Entonces, a una celda en particular le corresponde un átomo por celda. Y considerando el átomo central por celda no compartido, se tiene que el número de átomos por celda unitaria centrada en el cuerpo es 2. En segundo caso, en la estructura cúbica centrada en las caras, los átomos se ubican en los vértices y en el centro de cada una de las caras. Este átomo, al igual que en la estructura cúbica centrada en el cuerpo, es compartido por 8 celdas.
A cada una le corresponde un octavo de este átomo. Pero son 8 átomos por celda. Se tiene un átomo por celda unitaria. Este otro átomo es compartido por 2 celdas unitarias. Pero como son 6 átomos por celda, una en cada cara, se tiene un medio por 6 átomos por celda. Entonces, el número total de átomos por celda unitaria centrada en las caras es 4. En la estructura hexagonal compacta, los átomos se ubican en cada uno de los vértices del prisma hexagonal, en el centro de las bases del mismo y en cada uno de los centros de los prismas triangulares alternativos que conforman el prisma hexagonal. Este átomo pertenece a 6 celdas unitarias. Como son 12 átomos por celda, se tiene un total de 2 átomos por celda. Este otro átomo es compartido por 2 celdas. Como son 2 átomos por celda, se tiene un átomo por celda. Por último, estos 3 átomos restantes pertenecen solo a una celda unitaria. El número total de átomos por celda en la estructura hexagonal compacta es 6. Esta es una estructura cúbica simple. Calcule usted el número de átomos por celda. Si su respuesta es un átomo, es correcta. En caso contrario, revise de nuevo el cassette. La mayor parte de los metales cristalizan en las estructuras cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras o hexagonal compacta. El estudio de planos y direcciones compactas de elevada densidad atómica determinarán el grado de elasticidad de los cristales metálicos al ser sometidos a deformación. De esto tratará el segundo programa.